este momento, ¿vale? Estamos en cualquiera de estos puntos, que es en lo que yo me voy a fijar para seguir favoreciendo la ruptura alcista, ¿vale? Básico, el no reingreso inmediato al rango, o sea, que de por sí ya tenga la capacidad de mantenerse, ¿vale? Es una de las huellas que nos va a sugerir que hay cierta aceptación a este descubrimiento del precio, a esta ruptura, ¿vale? Para que veáis un poco el ejemplo totalmente opuesto, es el comportamiento que veríamos en una sacudida, en un sprint, ¿vale? Este giro nube, ¿vale? Denotando ya de por sí, por propia naturaleza, ese rechazo, ¿vale? Rechazo, giro nube. El precio no hay operadores, no hay grandes agentes interesados en operar en esa zona y el precio gira, ¿vale? Una evidencia de aceptación sería esto, ¿vale? Construcción de valor. Se ha hecho un nuevo descubrimiento en estos niveles del precio y hay agentes interesados en negociar ahí, ¿vale? Y no se permite ese reingreso. Cada vez que el precio alcanza esta zona, dijéramos, del bien y del mal, aparecen nuevos operadores para entrar, ¿vale? Si nos deja una estructura como esa menor, importancia del contexto, estructuras menores dentro de desarrollo de estructuras mayores, es lo ideal, ¿vale? Esa sería una de las evidencias, el no reingreso inmediato. Otra de las evidencias, la representación gráfica de esa falta de interés, ¿vale? Pues con velas de rango estrecho, con poco desplazamiento, ¿vale? Disminución en el volumen, son las huellas más visuales que podemos observar. Si en esta zona el precio no reingresa de forma inmediata, además se genera un volumen en disminución, ¿vale? Lo que nos evidencia una falta de interés, ¿vale? A seguir empujando hacia abajo, a una falta de interés desde el punto de vista de este movimiento de correctivo, ¿vale? Que el movimiento correctivo tenga poco interés, se evidencia con un volumen en decremento, ¿vale? Y es una huella también muy interesante para seguir favoreciendo el desarrollo alcista, y en este caso para seguir o para confirmar como elemento confirmatorio de que la ruptura es efectiva, ¿vale? Es muy importante. El no reingreso y esa falta de interés. Podrías hablar de los gatillos. Los gatillos, pues lo tenemos en el primer libro, ya hablo un poco sobre ellos. ¿Cómo se representa el interés? En definitiva, es por propio análisis de gráfico de acción del precio, volumen alto, ¿vale? Gran desplazamiento y cierre en el tercio superior. Es lo que lo denominamos una source bar, sign of strength bar. Es una barra que nos denota una muestra de fortaleza, ¿vale? Si estamos en este movimiento de ruptura es este, ¿vale? Este movimiento de retroceso es este, ¿vale? Si detrás, en ese punto, en el punto definitivo o muy cerca, un poco más arriba o un poco más abajo, vemos esto, es el gatillo que yo iba a estar esperando. Y principalmente o idealmente, ¿vale? Una vela con un rango amplio, volumen alto y cierre a poder ser en máximos. Eso es uno de los gatillos. Otro de los gatillos puede ser que consuma más tiempo. No sé si tengo por aquí algún ejemplo de lo mismo. Que me haga un Buying Climax, una R, un ST, ¿vale? Que consuma cierto tiempo y me deje evidenciar, me deje analizar una estructura menor, ¿vale? La importancia del contexto. Entonces, para mí, gatillos tenemos esos dos. Si quieres analizar simplemente en el gráfico en el que estás, esperas a una confirmación o a una evidencia de que en el más corto plazo ha entrado de forma agresiva operadores, ¿vale? Que sería representativo en este caso con como digo, una vela de rango amplio con buen volumen. Y si quieres afinar un poquito más la entrada, bajas de marco temporal y buscas una estructura menor, ¿vale? En este caso una estructura de reacumulación menor que está dentro del contexto de una mayor, ¿vale? Esos serían para mí los dos gatillos principales.